Buenas tardes. Vamos a desarrollar el cono 1 en su primera parte. Los datos de este cono son, tiene una base circular, es perpendicular a PH con ángulo de 120 grados en relación a PB. El O tiene como datos 46, 34, 60 milímetros. El radio es de 30 milímetros y la altura es de 80 milímetros. En primer lugar, vamos a estudiar el cuerpo geométrico que representa el cono. El cono, entonces, es una figura geométrica redonda que tiene una base circular y tiene un cuerpo con un vértice. Ahora bien, visto en isometría, podemos observar, en este caso, sus generatrices, el eje que va desde el centro de la base hasta el vértice, y se forma del giro de un triángulo rectángulo alrededor del eje. Vemos entonces que está constituido por una base, las generatrices que forman sus líneas externas y el eje. Para este ejercicio la altura es de 80 milímetros. La base circular tiene un radio de 30 milímetros y lo que tenemos es que medir el radio y trazar el círculo. 30 milímetros y trazar el círculo. Ahora bien, los datos de cómo se debe comenzar a construir el cono, entonces tenemos que la base circular es perpendicular a PH. Lo que quiere decir que para usar el método de la flor, debemos considerar estos datos. Cuando nos dice que el plano circular está perpendicular a PH, quiere decir que el transportador manual que se ubica para poder desarrollar la primera traza va a estar ubicado en el plano horizontal. Y como esta primera traza debe tener un ángulo en relación con un plano, la punta de ese transportador manual debe estar orientada hacia el plano vertical. En este dato del problema nos dice, perpendicular a PH, se ubica el transportador manual en PH. Está relacionado con PB, la punta debe estar orientada hacia PB. El transportador manual se coloca el 0 con el 0 del sistema cartesiano. Al trazarlo, vemos que su recorrido va de 0,90 a 180. Como el ángulo es de 120, debe estar ubicado entre 90 y 180. Este ángulo de 120, después lo vamos a construir uniendo el ángulo de 90, sumado al ángulo de 30, de tal manera que nos dé la orientación que necesitamos para poder trazar la traza. Ahora bien, el primer paso es trazar entonces el punto O. Una vez que hacemos el análisis, procedemos a trazar los ejes cartesianos del sistema de proyección ortogonal para poder ubicar el primer punto, que es el punto O, cuyas coordenadas son distancia lateral 46, cota 34 y alejamiento vertical 60. Ok, entonces una vez que tenemos trazado el sistema cartesiano, vamos a trazar el punto O. 46 del centro hacia la izquierda, 34 del centro hacia arriba, 60 del centro hacia la derecha y del centro hacia abajo. Una vez que tenemos las medidas sobre los ejes cartesianos, trazamos líneas donde están las medidas, las horizontales primero,
luego las verticales, y por último la de 45 grados, que nos une la proyección lateral con la proyección horizontal. Una vez que tenemos el cruce de esas líneas de proyección, vamos a ubicar el punto O vertical en el plano vertical, O lateral en el plano lateral y OH en el plano horizontal. Una vez que tenemos la proyección del punto O, ¿qué corresponde hacer? Ahora debemos trazar la primera traza. Ya habíamos visto que al trazar el transportador manual en el plano horizontal, allí la dirección está dada por 120 grados. Si colocamos, les recuerdo, ¿verdad? El transportador manual en el PH, este sería 180, aquí sería 0 y este sería 90. 120 grados está ubicado allí, uniendo entonces el ángulo o sumando el ángulo de 90 grados con el de 30, ubicamos esta línea que sea paralela con la línea de tierra. Luego aquí ubicamos la otra escuadra y aquí vamos a observar, ¿verdad? Vamos trasladando hasta que esta línea pase por el punto O. Trazamos la primera traza donde se ubica la base del cono. Luego trazamos la traza complementaria que es la traza vertical. Una vez que tenemos esta traza, ubicamos el PIT, que es el punto de intersección de trazas, donde es allí que ubicamos el compás para abatir el OH. El OH. Ubicamos la medida, abatimos hasta la línea de tierra, luego allí vamos a proyectar ese abatimiento hasta el plano vertical. Aquí trazamos la línea y donde se cruza el OB con el OH va a ser el O verdadero. A partir de ese punto es que podemos construir el círculo de la base del cono en verdadera magnitud. Muy bien. Ahora tenemos entonces que sobre ese punto O y tomando la medida de 30 milímetros, que es el radio del círculo, procedo, me ubico en el punto O y allí voy a hacer el trazado del círculo en su verdadera magnitud. Una vez que ya lo he trazado, voy a dividirlo en 12 partes iguales. Tomando como referencia el radio, voy hacia un lado, toco con un pequeño arco el círculo, hacia el otro lado, toco con un pequeño arco el círculo. Así lo voy a hacer en cada uno de los extremos de las diagonales para poder hacer la división del círculo y de esta manera poder desabatir cada uno de esos puntos para poder construir la base. Una vez que tengo dividido el círculo en 12 partes iguales, procedo a ubicar la nomenclatura, porque eso nos va a ayudar a hacer la construcción del cono. Ahora bien, vamos a devolvernos por el camino donde nos fuimos. Vamos a desabatir cada punto, vamos a desabatir A, B y L, todos estos los vamos a llevar hasta la línea de tierra, todos los puntos de división de ese círculo. Luego vamos a desabatir ubicando el compás, el centro o la punta del compás en el PIT y vamos a llevar cada una de esas líneas hasta la primera traza.
tenemos, ¿verdad? BL, A, BL, luego C y D y K, perdón. Vamos a desabatir cada uno de esos puntos para luego dejar construida, así con cada uno de ellos. Así vamos a dejar construida la proyección horizontal. Es importante también ubicar, ¿verdad? Hasta el último punto, aquí vemos, vamos a ubicar los puntos en orden. Digamos que A primero, ¿verdad? Luego, como estamos mirando de arriba hacia abajo, vamos a colocar primero BL, BL, luego vamos a colocar CK, CK, DJ, DJ y así sucesivamente hasta que logremos construir lo que es la proyección horizontal de la base del cono. Una vez que tenemos esta proyección lista, podemos proceder a construir las otras proyecciones de la base. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy bien, ahora una vez que tenemos construida entonces la base horizontal, vamos a trasladar cada punto de esa proyección, siempre trabajando con paralelas. Vamos a trazar el punto A, proyectamos hacia arriba, donde coincide ese punto A, H, con el A verdadero, voy a construir A vertical. Luego viene BL, subo la proyección de BL, donde coincide BH con B verdadero, voy a construir B verdadero. Pero como aquí también está L, en esa misma línea ubico, ¿verdad? L, H con L verdadero y me va a dar el L vertical. Igualmente voy a hacerlo con C y con K. Proyecto la línea donde está 6K y ese CH lo ubico con C verdadero y voy a construir C verdadero. Igualmente con K. Donde está K, ubico, ¿verdad? K horizontal con K verdadero y eso me va a permitir construir el K vertical. Y así sucesivamente con todos los puntos de esa base. Una vez que tengo cada uno de esos puntos definidos, puedo proceder a remarcarlos. Y de esta manera quedaría lista la proyección vertical de la base del cono. Igualmente hacemos con la proyección lateral. Cada una de esas proyecciones tengo que proyectarla hacia el plano lateral. Puedo empezar con la horizontal, proyectando cada uno de los puntos hacia esta línea de pliegue o esta línea de intersección. Luego la proyecto a través de las líneas de 45 grados, cada una de ellas, y luego las voy a subir en forma perpendicular para el plano lateral. Ahora bien, cuando yo proyecto esto, también debo traer las líneas del plano vertical para el plano lateral. Proyectar, ¿verdad? A, B y F, y así todos los puntos. Luego voy a identificar, ¿verdad? AH con AB me va a permitir construir AL. BH con BB voy a poder construir BL. Y así sucesivamente, cuando tengo identificado todos los puntos, puedo remarcarlo. De esta manera queda proyectada entonces la base del cono. Ahora bien, luego, ¿qué vamos a hacer? Dado que es un cono y es un cuerpo geométrico, vamos a trazar en el eje. Los ejes siempre se trazan donde la base está perpendicular. Ubicando el O, trazo una línea en forma perpendicular, forma 90 grados con respecto a la base. Ahí trazo una línea y sobre esa línea voy a medir
80 milímetros, que es el valor que tiene la altura de ese cono. Les recuerdo que la altura se mide siempre en los conos en el eje que está desde el centro de la base hasta la punta del vértice. ¿Correcto? Y ya de aquí, ¿qué voy a hacer? Bueno, una vez que tengo la altura, esa altura me va a permitir ubicar las generatrices que van a dar forma al cuerpo redondo. Es decir, voy a unir desde AH hasta BH, la primera generatriz, y luego la segunda generatriz desde GH hasta BH. Solamente vamos a remarcar las generatrices extremas. Sin embargo, ¿por qué? Porque las otras son guías para después hacer el corte, que para este para este segundo parcial no van a ir momentáneamente, pero ayuda en la construcción del cuerpo del cono. Una vez que tengo esto, quedaría lista que cada uno de los puntos de la base con el vértice, quedaría lista la proyección horizontal del cono. Entonces, ¿qué corresponde? Subir perpendicularmente el vértice aquí. ¿Qué voy a hacer? Voy a subir esta posición este vértice, debo proyectarlo hacia arriba y luego en la dirección de O se va a unir BH con lo que sería el eje del cono. Donde hay este cruce de líneas, se construye B vertical, que es el vértice del cono en el plano vertical. Eso corresponde para después identificar hacia dónde van todas las generatrices del cuerpo del cono. Igualmente, para el plano lateral, vemos que igualmente debemos trazar el vértice del cono, lo proyectamos en forma horizontal para acá y luego a 45 y la línea vertical, donde coincide esta línea OL con el BL, ahí nos va a permitir construir el vértice lateral. Luego, cada una de los puntos de la base, al unirlos, nos va a permitir construir todas las generatrices que dan forma al cuerpo redondo del cono. Una vez que tenemos desarrollado esta parte, ya queda concluida las 3 pistas del cono. Luego de esto viene el desarrollo del cono. Lo vamos a hacer, es muy importante tener presente algo que les voy a explicar. En el cono tenemos que observar que en el plano vertical tenemos líneas que son paralelas a la línea de tierra. Cuando eso ocurre, esas líneas o esas generatrices se encuentran en verdadera magnitud en el plano horizontal. Quiere decir que desde BB hasta G, que es una generatriz, y desde BB hasta AB, como estas líneas están paralelas a la línea de tierra, en este plano se encuentran en verdadera magnitud. Cuando vamos a desarrollar el cuerpo del cono, tenemos que prestar atención a ello porque debemos tomar la verdadera magnitud de esa generatriz para poder desarrollar el cuerpo, que en este caso sería la medida real que hay desde BB hasta AH. No podemos tomar el eje, porque en el eje, si observamos, esta medida, esta longitud, es más corta que esta. ¿De acuerdo? Ahora bien, tomando entonces la verdadera magnitud de una generatriz, que en este caso vamos a tomar AB,
cuyo valor es 87 milímetros, vamos a sustituir en esta fórmula para poder determinar cuál es el ángulo de estas dos generatrices extremas y poder construir el sector circular que corresponde con el cuerpo del cono. Entonces, tenemos este ángulo va a estar definido por 360 grados, el radio de la base y la verdadera magnitud de la generatriz, y eso nos va a dar ángulo en radianes. El radio es un dato que tenemos, la verdadera magnitud de la generatriz lo medimos sobre el dibujo una vez que podemos construirlo. Sustituyendo los valores, nos da 360 por 30 milímetros entre 87 milímetros, nos da aproximadamente 124,14. Podemos aproximarlo al valor más cercano con el cual podamos construirlo con las escuadras y trabajar con los ángulos de las escuadras, ¿de acuerdo? Ahora bien, 124,14 está cerca de 120, por lo tanto vamos a tomar 120. 120 lo construimos con 90 y 30. Entonces, trazamos un punto, trazamos dos líneas que estén dentro, que cubran este ángulo. 120 lo podemos construir con 90 y 30. Trazamos las dos líneas, medimos la longitud de la generatriz, que es 87, y allí vamos a hacer con el compás, haciendo centro en esta línea y considerando la longitud de la verdadera generatriz, trazamos el sector, el arco que nos va a permitir dibujar el sector que va a corresponder con el cuerpo del triángulo, que corresponde al cuerpo redondo del cono. Ahora bien, vamos a hacer el desarrollo de tal manera de poder dividirlo para poder desarrollar después el cuerpo del cono. ¿Qué vamos a hacer en primer lugar? Vamos a alargar una de las generatrices. Luego vamos a trazar un arco, y el arco tiene que ser siempre menor que la verdadera magnitud de la generatriz. Ese arco puede ser a 1/3. Trazo el arco que va a tocar la generatriz en este extremo y en su parte alargada. Luego, haciendo centro en estos puntos que han tocado la generatriz con el arco, una abertura cualquiera, ¿ok? Para hacer un cruce de arcos desde el punto 1 y desde el punto 2, hago un cruce de arcos con la misma abertura del arco. Allí voy a conseguir un punto donde voy a trazar una línea que me va a tocar la otra generatriz. Y al tocar este alargamiento, este punto, me va a permitir dibujar una línea, la cual tengo que dividir en 12 partes iguales. Una vez que mido, en este caso, yo coloqué 1 centímetro para cada una de los espacios divididos, y en el número 12 voy a unirlo con este extremo del primer arco que habíamos trazado. Una vez que tengo esta línea, voy a proceder a trazar paralelas en estas medidas. De esta manera, trazo paralelas considerando a partir de la línea 2,5, voy trazando paralelas donde están las divisiones de 1 centímetro. Esas líneas deben llegar hasta esta generatriz. Luego, el siguiente paso es, todas estas líneas que han tocado a la generatriz, en este punto, vamos a partir del punto 3, trazar rectas partiendo del punto 3 hasta los puntos donde cada línea ha tocado la generatriz. Ahí trazamos la recta que debe terminar en el primer arco que habíamos trazado. Cada una
cada una de esas líneas deben pasar por el final de cada una de estas rectas para hacer la división de este arco. Ahora bien, luego, ¿qué corresponde? Partiendo de este punto, vamos a trazar las líneas donde estas líneas que trazamos tocan este arco. Debemos unir desde el centro, desde el vértice del cono, pasar por donde toca esta línea, este arco, y luego pasa hasta el arco final del cono. Cada una de ellas, desde este centro, desde el vértice del cono, pasa una línea donde toca cada una de las líneas este arco hasta el final del arco del cono. Eso se va a hacer con todas las líneas y de esta manera vamos a poder tener el cuerpo del cono dividido para poder hacer luego el desarrollo. ¿Ok? Una vez que hemos terminado con todas las líneas, ya podemos ubicar los puntos de igual manera que está dividido el círculo, ¿sí? Y quedaría entonces, este sería el desarrollo del cono. Podemos ver que termina en A y comienza en A. Pasa por todas las letras, igual que la base, considerando, ¿verdad?, que este punto, si yo armo este cono en cuerpo real, este punto debe coincidir con este, y cada uno de esos puntos debe coincidir con cada una de las generatrices. Ahora bien, hasta aquí hemos podido desarrollar la primera parte. Ahora viene la segunda parte, que es el seccionamiento, y es la parte que va para el siguiente parcial. Ahora bien, el cono 1, parte 2. El seccionamiento es el plano secante que va a dividir el cono para convertirlo en un cono truncado. Este beta o este plano secante está perpendicular a PH con un ángulo de 60 grados con PB y el PIT es 90,00. Ahora bien, estos datos los voy a reflejar acá. Me dice que el beta está perpendicular a PH con ángulo de 60 grados con relación a PB. Quiere decir que el transportador manual está en PH. Voy a hacerlo acá. El 0 corresponde con el 0 del sistema. Aquí yo coloco el transportador manual, ¿verdad? Este es 0, este es 180 grados, aquí estaría 90. El ángulo es de 60 grados, por lo tanto está entre 0 y 90. Vamos a colocar, aquí estaría 60 grados. Quiere decir que aquí estaría 60 grados. ¿De acuerdo? Y ese ángulo es un ángulo que está directo. Ese ángulo lo puedo conseguir en esta escuadra y esta es la dirección que debe tener ese plano secante. ¿Ok? Ahora bien, vamos al plano. Vamos a observar, ¿verdad? Una vez que tengo este ángulo que me interesa y saber su dirección, hay un dato muy importante que me dice que el PIT es donde está ubicada esa línea. Quiere decir que lo voy a medir desde el 0 hasta la izquierda, 90. Desde el 0 hacia la izquierda, 90. Como es 0, 0, ese punto queda sobre la línea de tierra. Ahora bien, marco el punto. Como ya tengo la dirección de la primera traza, corresponde colocar la escuadra. Vamos desplazando la escuadra hasta que coincida esta punta con el punto PIT, que es 90. Luego ahí trazo la línea que va a ser la del plano que va a dividir el cuerpo. ¿Ok? Entonces aquí vemos cómo el plano secante beta ha dividido el cuerpo en dos partes.
Este cuerpo tenemos que estar atentos porque tenemos que numerar esas líneas generatrices que han sido cortadas. ¿Qué tenemos que observar? Fíjense bien, si este es mi cuerpo y este es mi desarrollo, yo puedo construir ese cuerpo si yo lo recorto porque está hecho en una escala que puede ser construido. Este es el cuerpo y este es su tapa. Ahora bien, cuando yo corto el cono, tengo que darme cuenta que ese es un volumen. Un volumen. Corto el cono y voy a cortar generatrices arriba y en la parte de abajo también. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que numerar. En este caso voy a tomar el primer corte, número 1, que está en la parte de arriba. Coloco 1 y voy a colocar ese 1 en la posición derecha. 1, 2, cada vez que esa línea corta una generatriz, voy a colocar un número. 3, 4 y 5. Luego tengo que estar pendiente, ¿por qué? Porque esto es un volumen y he empezado de la parte de arriba, pero por la parte de abajo también hay generatrices. Entonces, del lado izquierdo voy a colocar los números que corresponden a la parte de abajo. 6, que está cortando la generatriz L, 7, que está cortando la generatriz K, 8, que está cortando la generatriz J, y 9, la parte de abajo de la base. ¿De acuerdo? Ahora bien, aquí ya tenemos definido el corte. Luego, tenemos que pasar este corte, proyectar este corte, tanto en el plano vertical como en el plano lateral. Muy bien. ¿Cómo vamos a hacer eso? Una vez que tengo los puntos definidos, voy a proyectar cada uno de esos cortes en cada uno de los planos. Entonces, voy a empezar con el 1. El 1 habíamos dicho que está en la parte de arriba. Entonces, 1, trazo la línea donde coincide con el círculo de la base, coloco 1 vertical. Y el 9 estaría en la parte de abajo. 9 estaría en la parte de abajo. Ahora bien, vamos con el 2, que corta la generatriz D y J. Proyecto el 2 y el 8, y donde está la generatriz D, coloco el punto 2, B. Donde está la generatriz J, coloco el punto 8. Igualmente para el 7 y el 3. Proyecto hacia el plano vertical, donde está la generatriz C, coloco el punto 3, donde está la generatriz K, coloco el punto 7, K, el punto 7. Y así sucesivamente con cada uno de los puntos. Tengo que estar atento, ¿por qué? Porque cuando yo observo de abajo hacia arriba, es lo que veo acá. Aquí veo la generatriz G. Esta es la generatriz G. Quiere decir que el corte, si yo lo veo de abajo hacia arriba, está por detrás de la figura, por detrás. Por eso es que esta línea viene punteada. ¿Sí? Ahora bien, vamos a resaltar la parte de la figura con la cual vamos a trabajar. Aquí se resaltó entonces la figura de la parte izquierda. Igualmente acá, esa es la que debemos reflejar y remarcar más para poder, digamos que mostrar cuál es el resultado de ese ejercicio. Igualmente lo hacemos para este lado, para el plano lateral. Vamos a proyectar, entonces, cada uno de los cortes. Proyecto el corte 5, el corte 6 y 4, el corte 7 y 3, eso lo proyecto hasta con 45 grados hasta el plano lateral y luego subo las líneas, subo cada una de esas líneas. Allí igualmente voy a hacer el mismo procedimiento de acá. El 5 está en la generatriz A,
Cuando subo, ubico el 5 y aquí debo ubicarlo donde está la generatriz A. Luego aquí, BL, el punto 6 y 4. Esto lo proyecto donde está. El 4 está en la generatriz B. Ubico B y aquí está el 4, en la generatriz B. Luego L, igual. 7 está en la generatriz L. 7 está en la generatriz L. Ahora bien, una vez que ubico cada uno de los puntos, dibujo. Igualmente cuando veo esta figura en este sentido, es lo que voy a ver acá. Quiere decir que el corte está por detrás. Por eso es que se hace punteado. Ahora bien, tenemos aquí como siguiente paso, para llevarlo al desarrollo, debo construir las bases seccionadas. Una vez que este cono ha sido construido con su seccionamiento y tenemos definido cuál es el cuerpo que debemos representar, las tapas de los cortes, la tapa que va acá, también debo construirla en verdadera magnitud. Y esta base que fue cortada, debo también representarla. Ahora bien, es muy importante entonces proyectar por lo menos este corte de la base. ¿Qué vamos a hacer? El 1 está entre E y D. Proyecto ese punto hacia la verdadera magnitud. Proyecto ese punto hacia la verdadera magnitud. 1 está entre E y D. Trazo la línea y va a quedar entonces ubicado entre D y E. Y el punto 9 lo proyecto hacia la base de verdadera magnitud y está entre J e I. Aquí marco el 1, marco el 9 y remarco la base que corresponde a la representación de la figura, que es la respuesta del planteamiento del problema. Ahora bien, vamos a representar ahora esta verdadera magnitud de la sección. ¿Correcto? ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a ubicarnos en el PIT del plano que cortó la figura y cada uno de esos puntos lo vamos a abatir hasta la línea de tierra. El 5, el 6 y el 4, desde el PIT hasta la línea de tierra. Igualmente con el 8 y el 2, haciendo centro en el PIT, abato hasta la línea de tierra. Ahora bien, una vez, también el 9 y el 1, una vez que tenemos abatido todos los puntos de corte, voy ahora a subir esas líneas con líneas perpendiculares hacia el plano vertical, ¿verdad? El punto 5, los puntos 4 y 6, el punto 7 y 3, y una vez que tengo esas líneas arriba, voy a trazar paralelas a la línea de tierra donde están ubicados también los cortes. Es decir, que voy a trazar donde está el 1, trazo una línea, y donde se consigue el 1 horizontal con el 1 vertical, ahí voy a construir el 1 verdadero. También con el número 2. El número 2 lo ubico, trazo una horizontal paralela a la línea de tierra, donde coincide el 2 horizontal con el 2 vertical, ahí voy a colocar el 2 verdadero. También con el número 3. El número 3 trazo una línea paralela a la línea de tierra, donde coincide el 3 horizontal con el 3 vertical, voy a ubicar el 3 verdadero. Así lo voy a hacer con el resto de los números.
Ahora bien, una vez que tengo definidos los números, voy a pasar una línea que me permita ver cómo es la verdadera magnitud de la sección. ¿De acuerdo? Ahora bien, nos corresponde ahora llevar a cabo estos cortes para poder representarlos en verdadera magnitud, ya que aquí les recuerdo que como está, es un cuerpo redondo, tenemos que poder determinar la verdadera magnitud de estos cortes y poder llevarlo a cabo hacia el desarrollo. Para ello, cada uno de los cortes lo vamos a reflejar a través de una línea paralela a la base. Cada uno de estos cortes vamos a trasladarlo hacia esta generatriz que es AB, AH, BH, ya que esta línea o esta generatriz está en verdadera magnitud. Una paralela a la base, cada corte lo trazo una línea, 7,3, paso una línea, 6,4, paso una línea, de tal manera que esas líneas corten la generatriz y de manera que podamos determinar el tamaño de los cortes. Ya los vamos a reflejar en el desarrollo. Muy bien. Ahora bien, vamos primero a reflejar las alturas de las generatrices. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el 5, mido del 5 sobre la generatriz hasta la base y eso me da 45 milímetros. El 5 está en la generatriz A. Vengo para acá, donde está A, mido 45 de este lado y ubico el 5 y de este lado mido igualmente, coloco 45 milímetros que es hasta aquí y ubico el 5 también. Ahora bien, luego el 4 mide, el 6 y el 4 miden 40 milímetros. 40 milímetros los vamos a medir sobre B, 40 milímetros, sobre la generatriz B y sobre L, 40 milímetros. Y ese sería el punto 4 y 6. Igualmente, para el corte 2 y 8 miden 16 milímetros, 6 y 8 que están, perdón, 2 y 8 que están sobre la generatriz D y J. D, 16 milímetros y J, 16 milímetros. Y así sucesivamente, de tal manera que luego que tengo definidos los puntos, marco para unir los puntos de tal forma que ahí es donde se produce el corte que ha podido desarrollarse a través del plano secante. Ahora bien, vamos a trasladar para colocar sobre la base del cono los cortes. Y esto lo podemos medir con el compás, colocando desde E hasta 1 en dirección de D, aquí, desde E hasta 1 en dirección de D, coloco 1 y en dirección de J, el otro corte que es 1 y 9. De manera que la base en verdadera magnitud seccionada va a corresponder a esta parte de esa base. Luego vamos a poder desarrollar y construir la base en verdadera magnitud de la sección. ¿Cómo vamos a hacer? A través del método de espina de pescado. Allí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trazar sobre esta generatriz una línea larga. Sobre esa línea larga vamos a colocar las medidas que se han producido. Por ejemplo, de este 5 a la línea 4,6
hay 4 milímetros. Copio esta medida y sobre este esqueleto copio 4 milímetros y trazo una línea perpendicular a este eje, que es el esqueleto de la espina de pescado. Luego voy a medir, siempre vamos a medir primero todas las que corresponden a la columna, que sería, ¿verdad? Luego la siguiente medida sería de la línea 3,7 hasta el 5. Y allí hay 14 milímetros. Entonces, desde la línea 3,7 hasta el 5 hay 14 milímetros. Luego voy a medir desde la línea 2,8 hasta el 5 y allí es 30 milímetros. Desde la línea 2,8 hasta el 5, 30 milímetros. E igualmente con la línea 1,9. Una vez que tengo la medida de la columna, voy a ver cuánto mide desde esa columna hasta los puntos de corte. Vamos a ver, ubicamos nuevamente esta figura y aquí voy a medir desde la columna hasta el punto 6, hay 7 milímetros. ¿Sí? Luego aquí vengo desde la columna hasta el punto 6, hay 6 milímetros. Y hacia arriba también hay 6 milímetros porque es una figura simétrica. Igualmente voy a medir desde el centro de la columna hasta el 7 y eso mide 14 milímetros. Desde el centro de la columna hasta el 7 mido 14 milímetros y voy marcando igual para la parte de arriba. 14 milímetros hacia la parte de arriba. Ahora bien, así voy a hacer con el resto de los números o de los puntos de corte. Una vez que tengo definido todos esos puntos, dibujo a mano alzada y allí puedo obtener el desarrollo del cono. De esta manera hemos construido el cono que ha sido seccionado. Y con esto terminamos el ejercicio. Muchísimas gracias.